¿Cómo estás, Martín? Alan, ¿me escuchas? Buenas noches. Buenos días, mejor. Buenos días, buenos días. ¿Me ¿Qué escuchas, sí? tal? Qué bueno. Buen Gracias día. por esperar. Ya sabía que querías entrar de hace rato, pero ya ves, la fila es larga y Sí, está hace rato que complicado, quería ¿no? entrar. Sí, más Bueno, que todo porque... dame un Dime. segundito. Antes de empezar, igual ya, como siempre, si les está gustando el live, denle like para que podamos llegar a más personas y compartan si les está gustando. Entonces, ahora sí, adelante con lo Ok, de ok. siempre, ¿no? Ya sabes, ya estuviste aquí. Las dos preguntas que les hago Sí, a todo claro. el mundo, ¿qué crees y por qué? Ok, primero quiero establecer, bueno, que antes de creyente y todo lo demás, soy criminólogo, soy psicólogo, filósofo y soy sociólogo. Ándale, ándale. Eh, Hay algo que, digamos, dijo Jay Migmon que me dejó pensando y es que habló de la verdad. Y es que en la verdad, si hablamos de la verdad en la filosofía, sabemos que es totalmente subjetiva. La verdad de una persona está de acuerdo a su sintonía, tanto emocional como cognitiva. Psicológicamente hablando, digamos, una persona puede tener su propia verdad y puede tener su propia eh, creencia, o por así decirlo, de acuerdo a eso, a esa verdad. Nada más tomando, digamos, esa parte de lo que es la verdad y que el camino de la verdad, como dijo Jake Minmon, puede ser una religión. Eh, Eso es totalmente subjetivo. Ahora, hablando, digamos, otro punto, es que, ok, digamos, Jesús como personaje histórico, sí existe. Plinio habló de él, Tácito habló de él y Flavio de Josefo habló de él también, eh, como personaje histórico. Y sí, yo sé que me estoy viendo tu cara, obviamente, estamos viendo, digamos, ahí la cuestión. Como personaje histórico no lo podemos utilizar o podemos hablar de él como un personaje de Dios o de poder o digamos el cristianismo, digamos, tocando a Jesús como un personaje histórico. Ahora, creo que digamos, ahora puede hablar subjetivamente y no objetivamente. Creo que digamos, la religión se apega mucho a la capacidad de experimentar de una persona. Y no tanto la religión, sino la creencia. La creencia viene a ser, digamos, esa parte de la persona de poder buscar o entender o querer entender, digamos, ciertas perspectivas, ciertas realidades que una persona puede o no percibir. Ahora, yo tuve 5 fases desde el ateísmo, fui ateo durante mucho tiempo. Eh, Ahora soy cristiano, pasé por el deísmo, pasé por el teísmo, he estudiado una singularidad muy grande, digamos, de religiones. Eh, Me parecen muy interesantes. No voy a decirte que alguna religión es la correcta, porque realmente no puedo decirte que una religión es la correcta. Me parecen muy interesantes. Hay religiones que toman un punto humanista, como, digamos, podemos hablar de Buda, eh, podemos hablar de Jesús. Podemos hablar de la religión Yoruba con Olorum. Entonces, digamos, hay muchas religiones que tienen un punto de vista muy interesante y que realmente, digamos, a uno como persona, digamos, le puede uno aprender de eso. Si usted me dice, digamos, ahorita en este momento, tengo forma de comprobar que Jesús existe, no tengo como comprobarte que Jesús existe. Tampoco, digamos, la ciencia y yo que soy un científico, y más comúnmente, digamos, un científico social, tampoco, digamos, puedo hablarte, digamos, desde el punto de la ciencia y decirte que la ciencia puede comprobar que Jesús existe o que Dios existe o que no existe o que Buda existe o que Shiva existe o, ¿me entiendes? Hay como una inflexión ahí en ese aspecto. Y realmente, digamos, el debate viene a ser eso meramente, digamos, un diálogo entre dos personas en el que hablan de un tema y dan sus opiniones. Creo que cualquier opinión es válida, sin importar de dónde venga, porque al fin y al cabo es algo subjetivo.
Ahora, algo que hicieron mucho énfasis a lo largo de los del live fue eh, la matanza de los niños. Y era, digamos, les pregunto a ustedes si hablemos del dilema moral. No sé si han escuchado del dilema moral. Sí, claro. Epicuro. Ok, ok, hablemos. Exactamente, hablemos del dilema moral. Digamos que yo a ustedes los pongo en una circunstancia o razón en la que, por A o por B razón, ustedes tienen que hacer una elección sumamente dura. Una elección, por ejemplo, y ahora pongámoslo así. En una balanza ustedes tienen cinco niños inocentes. Y en otra balanza ustedes tienen toda su familia o las personas que ustedes más aman. Y tienen que elegir alguna de esas balanzas. Y en alguna de esas balanzas, o sea, la balanza que no elijan va a morir. ¿Qué elegirían? ¿Cómo contestarían a eso? Con su racionalidad, porque digamos Es muy somos difícil. personas racionales. Generalmente Ok, nosotros elegiríamos a las personas que están dentro de nuestra, ¿cómo se dice? Que son conocidos de nosotros, ¿no? Obviamente cada quien se iría por el sentimiento, pero ese ejemplo no es nada comparable con el tema de las matanzas en la Biblia. no. Yo sé que no es nada comparable, pero digamos, estoy explicando desde el punto de vista más humano, ¿cómo lo harías tú? O sea, ¿qué es lo que pensarías? ¿Qué harías? Lo que te digo, generalmente uno, y probablemente yo lo haría también, sería ir por la, o sea, por el tema de los familiares, ¿no? De los seres queridos. Ok, entonces digamos, te inclinarías hacia la emoción, hacia el sentimiento, más que todo hacia el apego. Y es que eso es Claro. lo que hace al humano ser humanos, digamos. Lo que nos hace humanos es ese apego, es ese sentimiento de apego hacia otras personas, porque no somos seres individuales, somos seres totalmente colectivos. Ahora, eh, creo que digamos, este ejemplo que te di es una subdivisión, digamos, es una división entre lo que nosotros como humanos podemos pensar y lo que le podemos dar, digamos, de conocimiento a lo que es divino, porque realmente no entendemos el conocimiento divino, ni entendemos realmente qué es. O sea, yo, digamos, desde tu postura, y te entiendo perfectamente, vos me puedes decir miles de formas en las que vos decís, no creo en Dios, y te respeto totalmente. Yo desde mi parte puedo decir, digamos, miles de formas en las que yo digo, creo en Dios, y es respetable totalmente, y al mismo tiempo es subjetivo. Entonces creo que, digamos, esto se hace un círculo vicioso, se hace un círculo vicioso en el que queremos dar una cacería de brujas entre qué es real, qué no es real, cómo funciona, cómo no funciona. Y eso, digamos, es la esencia de la vida, ¿no? La esencia de la vida son los misterios propiamente. Saber que no comprendemos todo, saber que no tenemos conocimiento todo. Y hay Y cosas que no sabemos para que estamos inventándonos dioses, religiones, innecesariamente. creo que, digamos, de hecho, es muy gracioso que, digamos, la mayoría de religiones comparten ciertos aspectos y comparten ciertas creencias, también comparten ciertas doctrinas y ciertas posturas. Eh, no podría Imagínate decirte. que pensamos de esa manera. Y Ah, es muy bastante interesante lo que estás comentando, ¿no? Por qué tantas religiones comparten tantas cosas en común? ¿Por qué la gente en distintas partes del mundo crean dioses? ¿Por qué las personas, fíjate, por qué las personas en distintas partes del mundo crearon algo que pues se asimila a una silla, a una mesa? ¿Por qué crearon casas que se parecen unas a las otras? A lo mejor cada diseño de cada cultura es distinta, pero son casas. Porque al fin y al cabo somos seres humanos que actuamos hasta cierto punto de la misma forma. ¿Sí? Mira, por te entiendo ejemplo, perfectamente. una cosa que probablemente tú hayas pensado, y eso te ha pasado a ti a lo mejor, a mí me ha pasado muchas veces, de hecho ahorita te explico por qué. Hay muchas veces que yo así, en mi niñez, en mi juventud, se me ocurría una idea y decía, ay, esta idea me va a hacer millonario un día, para después darme cuenta que ya existía o que a alguien se le ocurrió una cosa igual que yo nunca había visto antes, pero también a alguien se le ocurrió. ¿Por qué? Porque es normal. Yo tenía hace tiempo cuando según yo quería como que inventar una idea para vender algo, no sé.
una computadora, una laptop que tuviera unas pantallas así adentro de la pantalla, así para poder tener 3 pantallas y tener más espacio. Pues resulta que ya se inventó, y eso lo pensé hace muchos años, pero resulta que en un video de TikTok precisamente lo vi, un aditamento para laptop, donde tú pones ahí como que la cajita atrás, metes 2 tablets, los conectas con un cable Ujú. ahí especial que te una las pantallas y ya, ¿no? O sea, dices, wow, ya tengo 3 pantallas ahí. Pero ya, o sea, son cosas que uno piensa, yo no lo he visto nunca. Y resulta que esa idea que yo tuve esporádica, así como que fugaz hace tiempo, resulta que a alguien también se le ocurrió. ¿Cuál es la explicación? Que somos seres humanos, que estamos expuestos a las mismas cosas o a condiciones similares y al final lo que resulta es que no somos únicos y detergentes, ¿no? O sea, realmente somos muy Ujú. parecidos, actuamos de manera muy, muy común porque es normal, es normal, Ok, ¿me de explico? hecho, hay algo, digamos, en la psicología que llama idealización de la deidad. En la psicología, en la corriente filosófica, se le determina eso, digamos, al factor humano de crear sus propios dioses. Por ejemplo, y podemos hablar, digamos, de la religión, bueno, no la religión, sino la cultura egipcia, con los gatos, los perros y toda esa cuestión. Y además que alababan la muerte. Tiene una convicción muy pactable y muy profunda, digamos, de lo que era el sentimiento de vida y muerte. Entonces, por ese lado, digamos, si nos ponemos a ver todas las religiones y todas las similitudes que hay entre ellas, hay cierto tipo, digamos, de idealización de la deidad. Ahora, si vos me preguntas por qué creo en Jesús específicamente, pese a haber estudiado muchas otras creencias, fue porque leí un significado mío, por así decirte. No creo en ningún tipo de religión, creo en el cristianismo. Y entonces, digamos, leí un significado mío cuando lo necesitaba. Y creo que eso, digamos, es una cuestión a final de cuentas subjetiva. Y yo sé que lo están viendo de esa forma, claramente, obviamente. Pero ese es mi punto, digamos, ese es mi, mi factor. Ahora, si vos me preguntas, ¿Dios existe? No puedo decirte que Dios exista, no puedo asegurarte que Dios exista. No hay ningún tipo de hecho que te haga cambiar esa opinión. Pero si digamos, si hablamos de Jesús, por otro lado, podemos hablar de Jesús y hay un contexto histórico y es que Jesús sí ha existido, o al menos así se Mártir, dicta, o lo han dictado varios historiadores. Dime. mira, mira, lo primero es como volver al punto este que fui aludido hace un Ujú. rato cuando mencionaste el tema de la subjetividad en relación a la verdad y todo, ¿cierto? Que Ok. se desprende obviamente de la filosofía y es súper, digamos, o sea, es aceptable el hecho de que tienes razón, en parte que la verdad puede ser subjetiva dependiendo de los contextos y de las realidades, ¿ya? Ahora, pero a esa misma búsqueda, ¿cierto? Nosotros la podemos complementar en que eh, encontrar uno de los nortes que nosotros podemos, así como aferrarnos, ya no, o sea, no un camino confiable hacia la verdad, sino un camino confiable hacia la comprensión de la realidad, ¿ya? Tómalo por ese lado. Un camino confiable hacia la comprensión de la realidad, que obviamente va a tener también un dilema ahí, Ujú. eh, un dilema subjetivo, pero hacia allá va. Yo necesito, ser humano, comprender mi realidad en función del entorno en el que vivo, en el contexto en el que vivo y eso. Ahora, en función de eso, eh, si tú hablas del Jesucristo histórico, ¿cierto? Y hay un Ujú. tema que no sé si tienes en cuenta. La Biblia, el Antiguo Testamento y el Segundo Testamento, ¿cierto? Fueron de alguna manera Ujú. publicadas y distribuidas, ¿cierto? Eh, Exacto. estamos hablando de, si me equivoco en el dato me corrigen, 300 años después de Cristo, acordada en un concilio vaticano, ¿cierto?
Ujú. producto de todo un proceso social que vivió el Imperio Romano, ¿cierto? Para el cual Exactamente. ya lo que hicieron fue reunir una recopilación, o sea, recopilaron una cantidad de historias y de libros. Ahora, estas historias y que de ahí de alguna manera, en cierta medida, viene como a explicar el porqué de ciertas similitudes en las religiones, porque Ujú. no puedes negar que el Jesús, no el Jesús histórico, sino que el Jesús hijo de Dios, ¿cierto? El Ujú. mito con características muy, pero demasiado similares, se repiten en diferentes mitos o en diferentes historias que se recopilan inclusive 6.000 años antes, por ejemplo, en la historia egipcia, y nosotros podemos eh, encontrar eh, referencias, por ejemplo, del mismo Horus, ¿cierto? Horus nació en Sí, claro. 25 de diciembre, también resucitó, era hijo fue engendrado eh, por una virgen, su nombre era Maya, tuvo dos apóstoles, de- dentro de los milagros que se le atribuyen, hablamos de la multiplicación de los panes, el convertir agua en vino, etcétera, etcétera, ¿ya? Y si tú eso lo transportas a unas culturas que están eh, cerca, a ver, cuando el imperio de Alejandro Magno invadió territorios, ¿cierto? Ujú. Ellos invadían los territorios y destrozaban a toda la gente, tomaban a las mujeres, a los hombres los mataban a todos, tomaban a las Ajá. mujeres de esclavas, a los niños también en algunos casos los mataban, pero ellos sí tenían algo que era súper como, claro, todo registro histórico, o sea, todo registro escrito, todo registro cultural, ellos lo tomaban y lo llevaban a una gran biblioteca que fue como de alguna manera se transformó como en el centro Ujú. neurálgico así mundial de todas las culturas y de todos los registros históricos de todo el imperio de Carlomagno, el cual después, al ser invadido por el imperio romano, ellos se apropiaron de todas esas historias recopiladas de miles y miles y miles de años, ¿cierto? Eh, Al tener Ujú. en cuenta eso, ¿cierto? No te produce esta como no tienes pruebas y además hay evidencias de que esas historias vienen traídas desde otros rincones del planeta, digamos. Ok, ok, ok. De hecho, digamos, de eso hablaba con la idealización de de la deidad. ¿Quién quita, digamos, que todos hemos visto al mismo Dios simplemente que lo hemos visto en diferentes etapas? Ahora, no solo hablemos de Horus, también podemos hablar de Odín, que se guindó del árbol de la vida y resucitó los 3 días. Hay una singularidad, digamos, también en en los escritos de de los yorubas, donde se habla de Ujú. Olorum, que Olorum es como Jesús negro, y, y realmente, digamos, hay muchas congruencias entre todas las religiones. Si, si nos ponemos a ver, digamos, desde esa perspectiva, hay muchas congruencias, hay muchas cosas que realmente, digamos, uno como ser humano, y ya, digamos, en la parte racional se pregunta si realmente estoy pensando o estoy creyendo en el Dios debido, pero realmente no hay una respuesta para eso. Migmund, no sé cómo llamarte, no sé cómo te llamas. Miguelo, Miguelo. Eh, di- Miguel, ok. Digamos, Miguel, no hay una respuesta concreta a eso porque, como vos decís, hay años, muchos más atrás, donde se describen singularidades que son muy congruentes a lo que es Jesús en la religión o en la creencia judeocristiana. Ujú. Ahora, el primer punto que, digamos, me habías dicho respecto al existencialismo, que explica, bueno, una corriente filosófica y psicológica que busca explicar de dónde venimos, para qué estamos aquí, y que realmente, digamos, nos encausa a
a una autoevaluación del por qué estamos en este mundo, del por qué no hemos encontrado más bien en otros planetas, de, del por qué todo se acaba, todo empieza, todo renace, ¿me entiendes? Para mí es una corriente que tiene un gran peso cuando uno quiere responderse muchas cosas en la vida, porque realmente al final es autoevaluación y que tampoco se puede llegar a una respuesta concreta. Y esto es lo que pasa, digamos, tanto en cualquier aspecto de la vida que uno tenga. Hay muchas cosas concretas, hay muchas cosas que uno puede probar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista físico, pero hay otras que no, y eso es lo que nos ha llegado, digamos, hasta el día de hoy donde hemos estado. Y por eso es que, digamos, las religiones nunca se van a extinguir y tampoco van a pasar, o sea, no van a llegar a ese lapso en el que se vayan a, a extinguir, puesto que, digamos, obviamente, si hablamos ya del hinduismo que lleva, es una cantidad exagerada de años lo que lleva existiendo, si hablamos del budismo también, entonces, son cosas que nos hacen pensar. Eh, Concuerdo con tu opinión en muchas cosas, Miguelón. Siento que, digamos, cuando uno evalúa ciertos aspectos, se replantea muchas cosas. Pero como te dije, mi perspectiva es meramente subjetiva. Y mi momento, lo que a mí me dio fuerza o me dio esas, esos puntos fuertes para seguir viviendo y llevando mi vida de una mejor forma fue Jesús. Ahora, como te dije, no creo en ningún tipo de religión. Para mí las religiones son algo sumamente tóxico y las personas religiosas son sumamente tóxicas en cuestión a querer imponer, a querer que creas o creas. Y eso es un problema, digamos, muy grande porque vos no puedes romper la autonomía de otra persona. No puedes romper esa autonomía psicológica de otra persona. Decirle, creen esto. Porque con qué bases se lo estás diciendo. Entonces, no creo en eso. No creo en eso realmente. Eh, no sé, digamos, si tienen alguna otra pregunta o... No, Sí, mira, cortito, Alan. Hay una. A mí me sigue llamando la atención el hecho de que muchas personas como que entran al live, ¿cierto? A dar argumentos, pero esos argumentos no tienen veracidad, no se pueden comprobar, Sí, no. solamente los creen por fe, ¿cierto? Y se Ujú, basan en religiones que fueron creadas con el fin de dominar pueblos, ¿ya? Con un fin ujú, estratégico claro. militar, ¿cierto? Y que además presentan dilemas morales que están por lejos llevando a la humanidad, o sea, están súper lejos de llevar a la humanidad por el camino correcto. Entonces, me pregunto mucho por qué las personas creen en algo sin tener evidencia y no lo saben explicar. Ok, te contesto así, digamos, lo más concreto. Realmente, digamos, como seres humanos y en algún momento de nuestras vidas nos hemos replanteado por qué existimos, que es algo que, digamos, ya he hablado con el existencialismo. Y uno llega, digamos, a ese momento. Hay personas que han pasado por cualquier tipo de religión y les ha ayudado en su vida cotidiana, ya sea que creas o no creas en un Dios, ya sea que creas o no creas en ese Dios específicamente. Y hay gente que, digamos, se ha llegado a encontrar ese tipo de cosas, personas que los han acompañado, que los han ayudado a seguir con su vida. Hay muchas personas y conozco muchas que han salido de la depresión y siendo psicólogo y es como bastante contradictorio a veces que uno diga, madre puta, o sea, porque no pensás bien, digamos, puedes ir a terapia y puedes llegar a algo, pero no, hay gente que, digamos, ha encontrado su camino, por así decirlo, en Dios o en cualquier tipo de Dios, en la religión o en Shiva o en vos, quien quieras pensar. Mm. Y eso les da sentido a su vida y es algo, como te digo, es meramente cognitivo y subjetivo de la persona. Hasta el día de hoy no hay persona que pueda decir que entiende correctamente o concretamente el sistema mental de otra.
tratamos de entenderlo, tratamos de pensar cómo la persona puede actuar o cómo no puede actuar, tratamos de encasillarlos también con trastornos y síndromes, tratamos de correlacionar o encontrar una comorbilidad entre sus pensamientos y sus acciones, pero realmente el mundo, digamos, mental de una persona es tan grande y se vuelve muy amplio cuando uno habla con otra persona, porque cada experiencia que sufre y cada experiencia que pasan en sus vidas es totalmente diferente. Y eso es lo que nos hace así, y eso es lo que nos hace ser humanos, al final de cuentas. Entonces, esta sería como, digamos, la respuesta, es totalmente subjetiva. No sé si tienes algo más que Vale, decir, Alan, o... yo los estoy escuchando. Yo los estoy escuchando, los dejé hablar a ustedes para que intercambien. Mira, al final, amigo, lo que me llama la atención es que digo, al parecer es una persona que te gusta estudiar, que te gusta investigar, que te gusta ver más allá de las cosas, pero siento que ese sentido de pertenencia que tienes con esa creencia realmente es algo muy común, muy normal que pasa alrededor de las personas en general, ¿no? Latinoamérica vamos, Continente. es una zona, vamos a decirlo así, es una zona Ujú, muy amplia en donde la creencia tanto hacia la Iglesia Católica cristiana, que ahorita está creciendo mucho, es algo que probablemente muchos crecieron en la Iglesia Católica y después se fueron a la cristiana, es lo que está pasando. El punto es, cuando se suelta una creencia, generalmente la quieren desplazar por otra. Ahorita estabas hablando sobre el tema de, de por qué, de por qué las personas tienen ese tipo de como ideas de Dios. Y es que ujú. yo la verdad veo que estás haciendo lo posible por justificar y o sea, de manera yo lo digo así, agarrar con pincitas esa idea y tratar como que de Dale forma, sí, sí. matizar o de sí, reforzarla. Y no digo que esté mal que creas y las cosas, al fin y al cabo es tu vida, es tu creencia y todo, pero Ujú. me llama bastante, me llama realmente mucho la atención porque estamos ante una creencia la cual, por más que le busques, no tenemos ninguna evidencia. O sea, y tú mismo lo dijiste hace rato, Sí, claro, ¿no? claro. No hay manera lógica de poder evidenciar nada. Es cuestión de fe. Así es acto de fe. Creer es acto de fe. Sí, y exactamente, digamos, es como vos decís, es un acto de fe. La ciencia no puede comprobar que Dios no existe y nosotros no podemos comprobar que Dios existe, o sea, nadie puede comprobar que Dios existe, es una cuestión de fe totalmente. Entonces se vuelve así como una cacería, se vuelve un círculo, como te dije, digamos, desde un principio se vuelve un círculo. Y esa es la cuestión, esa es la cuestión cuando uno, digamos, habla de esas cosas. Todo se vuelve un círculo y entonces como, ¿cómo me explicas esto? ¿Cómo me explicas aquello? Y uno trata como vos decís, yo agarro con pincitas tratando de explicar realmente de la forma más singular posible o más concreta posible las cosas desde un punto, digamos, de vista, como te dije, psicológico y filosófico. Y digamos, es muy complicado, es muy, muy complicado, digamos, tratar de darte a entender o tratar de hacerte ver lo que yo veo. Porque obviamente vos no pensás ni crees exactamente lo que yo creo y es ahí, digamos, donde uno encuentra ese muro. Y por eso es que digamos, es interesante hablar con personas que son racionales, porque hay muchas personas, digamos, hay muchos ateos irracionales, hay muchos ateos que se van a atacar y hay aquí y allá. Y yo ya estuve en esa etapa, yo ya estuve en la etapa de ser ateo. Y entonces entiendo muchísimo de dónde viene y totalmente de acuerdo con la religión. Creo que, digamos, aquí se dio mucho el catolicismo y en Latinoamérica es muy dado el catolicismo y se ha ido desplazando a lo largo de los años. Ha habido una, una movida más de lo que es ahora el cristianismo y que sigue pegando muy fuerte y que al final de cuentas es el mismo Dios. Es el mismo Dios
Ya digamos, si hablamos de otras religiones abrámicas como se me fue la palabra, el judaísmo, y sus religiones son, bueno, un poco más extremas, como la Voy yihad a, y toda esta cuestión. voy a decirte una cosa, ¿no? O sea, tú dijiste hace rato y lo repetiste Dime. hace unos segundos, que probablemente sea el mismo Dios, ¿no? O sea, simplemente que Sí, fue, eh, ¿cómo se dice? Fue interpretado de distinta manera, ¿no? Yo te preguntaría a ti exactamente. directamente, ¿tú no tendrías ningún problema al convertirte al Islam, por ejemplo? No he tenido ningún problema. O sea, O sea, por ejemplo, si te digo, o sea, si te pido que dejes el cristianismo y te vayas al Islam, por ejemplo, o al hinduismo, lo harías sin problema. digamos, ok, ok, me gusta esa pregunta, me gusta mucho esa pregunta. Me gusta más el hinduismo. Te voy Te a... irías a cualquier otra? ¿Te harías testigo de Jehová? ¿Mormón? ok, ok, digamos, en cuanto a las prácticas de sus respectivas religiones, es con lo que yo no voy, digamos, si fuera islámico, tendría que aceptar de que a una mujer que se le muestre una parte del pie, una parte de la mano, una parte de su cuerpo, sea apedreada en público. Ahí choca Entonces la no moral, sería porque la tuyo. moral de... Exactamente, porque digamos ahí la moralidad es totalmente subjetiva y la moralidad se puede construir. La moralidad eh, es un constructo. Entonces, Perfecto. realmente, digamos, Entonces, precisamente, ahí es nada más para presentarlo de esa manera. El tema de, es que es el mismo Dios, pero no sé qué, si fuera el mismo Dios, ajá, no ajá, tendrías ajá. ningún problema en hacerte hinduista, en hacerte católico, en hacerte testigo de Jehová, mormón, pertenecer a una secta de cualquier tipo, ¿no? Pues al fin y al cabo es el mismo Dios, ¿no? Y no es así, porque si yo te digo que te conviertas al mormonismo o al islam o al hinduismo, o a cualquier otra de esas creencias raras que existen por ahí, tal vez dirías, no, pues porque yo no veo a Dios así, ¿no? Porque tal vez no es el mismo Dios. Tal vez cada quien se inventó a su propio Dios o lo interpreta como quiere. ¿Por qué crees que hay más de 9000? Y esto se los dije en un video hace Ah, poco. sí, sí, En sí. una base de datos cristiana, no sé si lo viste, en una base de datos cristiana existen más de 9000 denominaciones distintas. ¿Por qué están tan Ujú. divididos? ¿Por qué, de verdad, por qué el mismo cristianismo se divide? O sea, realmente Creo que, no pueden ponerse digamos, de acuerdo en la manera en cómo ven a su propio Dios. creo que, Sinceramente no digamos, pueden. el principal, digamos, punto más fuerte en el cristianismo es que se ha dividido en dos bandos. El dios iracundo que pega, que aquí, que allá, que mata, que genocidio por aquí, genocidio por allá, que si no es la palabra tome, lo mato, ¿entiendes? Y por otro lado está el otro dios que es el dios de amor, el dios de bendición, el dios de la alianza, ¿entiendes? Entonces hay dos tipos de dioses. Y ese es el principal bloque cristiano que los divide, porque eh, lo que uno hace con una mano lo quita con la otra. Y eso es lo que pasa con el cristianismo. Muchas personas tienen su propia visión de Dios, tienen su propia concepción de Dios. eh, ya si nos ponemos, digamos, a leer la Biblia, cosa que para mí la Biblia no es más que un libro. Desde te lo digo, yo soy creyente del cristianismo, o sea, soy cristiano, no soy católico, ni soy evangélico, no soy ningún tipo de religión, solo creo en Cristo. Eh, si uno, digamos, va o ahonda un poco más en las escrituras o sea, ¿quién de nosotros va a ir a apedrear a una mujer porque se le destapa una parte del cuerpo? ¿Quién de nosotros va a ir a matar un cordero cada domingo? O sea, son Ujú. cosas que, digamos, al final de cuentas uno se pregunta y uno dice, ¿por qué yo haría eso? ¿Me entiendes? Exacto. Y Entonces, ahí, sí, ahí precisamente es, viene esas preguntas que tú te estás haciendo ahorita y que yo considero que son importantes hacérselas porque si no cuestionamos nuestras propias creencias y las damos por sentadas porque simplemente yo quiero creer o a mí me parece más cómodo o cualquier cosa,
Yo prefiero, al menos esto es una cosa que yo tengo, o sea, que yo me digo a mí mismo, ¿no? Yo prefiero una verdad dura que una mentira reconfortante. Tal vez no, la vida no tiene un propósito en sí más que el propósito biológico, que es perpetuar la especie. Pero fuera Sí, de ahí exactamente, nacer y morir. yo no soy especial, yo no importo en el universo, estoy de pasajero por unos, de lo que me dé la vida, ¿no? O sea, si me sigo desvelando así, Sí, sí, probablemente sí. la vida no me dure tanto. Pero, digo, al final, depende cómo lleve a mi vida, cómo sean las cosas, pero realmente entonces, no me causa conflicto el tema de no tener un propósito como tal fuera del biológico. Simplemente la vida es así, así es alrededor. Tú ves la naturaleza, lo bonita y cruel que es la naturaleza, en donde, por ejemplo, imagínate Claro. que están los animales, los insectos, y tú vas caminando por la calle y vas pisándolos sin darte cuenta, ¿no? Y esa vida que tuvo ese animal ahí se acaba, ¿no? Y muere de maneras horribles, pues que son aplastados, o animales que mueren de hambre, o personas que mueren de hambre, de enfermedades muy feas, y lo sanguinario que es la naturaleza. Es hermosa y es impactante, pero es dura la vida y es difícil y hay cosas que no Claro. tienen sentido. ¿Por qué pasan estas cosas? De verdad no tienen sentido, pero si al final nosotros lo tomamos como estamos aquí, mínimo somos seres que podemos usar, una especie que podemos usar el razonamiento para poder seguir sobreviviendo, perfecto. Podemos pensar, podemos hallarle un sentido propio, personal a la vida. Pues hay que hacerlo y siempre y cuando no le hagamos daño a los demás, yo considero que ahí está bien cualquier cosa. Quisiera que lo dejáramos hasta aquí porque ya me estoy cansando mucho y ya le había dicho a dos personas más Tranquilo. que si podíamos, no los quiero dejar esperando tanto. Igual va a ser más breve que Tranquilo, contigo, muchísimo. pero bueno, me gustó mucho platicar un Muchísimas rato gracias por darme el contigo. espacio, más bien. Hombre, un gustazo, cuídate mucho y un gusto de saludarte. Igualmente, mi hermano.